En este video continuamos desarrollando relaciones de familia. En el video anterior nosotros hicimos referencia al matrimonio y ahora vamos a vincular cómo dentro de esa relación de familia que nace con el matrimonio existe la posibilidad de vincular a otras personas más en relación a la afinidad. En principio tenemos que conceptualizar y definir qué es el parentesco. El parentesco es el vínculo jurídico que une a las personas por diferentes razones, por la naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida, por la adopción y, como dije, por la afinidad. El Código Civil y Comercial mantiene y conserva la clasificación anterior que tenía el Código de Vélez-Sarsfield, el que distinguía el parentesco por consanguinidad y por afinidad. El parentesco por consanguinidad es aquel en el cual existe un vínculo entre personas en las cuales ambas descienden de un tronco común. Y por consanguinidad es aquel que vincula a las personas que se encuentran relacionadas con el cónyuge o con los parientes del cónyuge. El Código Civil y Comercial mantiene esta clasificación o esta distinción en línea, grados, y donde nosotros vamos a vincular el parentesco en una línea ascendente, en una línea descendente y también en la posibilidad de líneas colaterales. Como para mayor comprensión sería importante que usted se considere acá como el interesado. Usted en línea descendente se vincula con su hijo en un primer grado, con su nieto en un segundo grado y con su bisnieto en un tercer grado. Y en línea ascendente usted se vincula con su padre en un primer grado, con su abuelo o su abuela en un segundo grado y con sus bisabuelos, bisabuela en un tercer grado y así sucesivamente. En relación a cómo se vincularía con su pariente colateral, que en el primer grado se encontraría su hermano o su hermana, usted tiene que recurrir o tiene que ir en el primer grado o en la primera relación que es aquella que los vincula. Su padre y su madre lo vincula usted con sus hermanos. Entonces, con sus hermanos usted tiene un vínculo de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque tiene que contar el primer grado, que es el que los une, que sería el padre. Acá es donde se utiliza mucho la metáfora y la ejemplificación a través del árbol genealógico, donde hay un tronco común que une a diferentes ramas y donde en esas ramas se encuentra cada persona. ¿Cuál es la importancia que considera el Código Civil y Comercial para el parentesco? Que determinar el parentesco y determinar el grado produce y tiene muchos efectos jurídicos, principalmente o a los que nosotros atendemos o a los que les prestamos consideración, que serían los civiles. El primer efecto civil es aquel que determina o que tenemos en cuenta con relación a los impedimentos dirimentes para contraer matrimonio, como requisito. El primer grado, el segundo grado, es aquello también donde se encuentra la imposibilidad. También con relación a la obligación alimentaria que surge entre los parientes, otro sería el derecho a la vocación hereditaria, también la legitimidad para poder iniciar diferentes procesos, como sería un proceso de restricción de capacidad. Y en relación a los efectos penales que podría tener con relación al derecho penal, el parentesco puede ser un agravante o puede ser un atenuante. Un agravante, por ejemplo, en el homicidio. El homicidio entre parientes es un agravante, ¿sí? Y el atenuante en relación al robo, al hurto, más precisamente. Por esto es importante que ustedes tengan en cuenta quién es el interesado en esta relación y cuál es el grado que vincula con cada una de esas personas que se encuentran dentro de ese árbol o dentro de esas relaciones familiares. Dentro de esto nosotros me voy a detener un poquito de manera puntual en relación a la obligación alimentaria que existe entre los parientes. Esta obligación alimentaria entre los parientes es diferente de la responsabilidad parental que tienen los padres, las madres para con sus hijos y para con sus hijas, ¿sí? Acá en el parentesco lo que nosotros consideramos es que la obligación alimentaria es entre ascendientes y descendientes y al mismo tiempo con los colaterales únicamente va a ser para con los hermanos unilaterales o bilaterales. Y la obligación alimentaria acá tiene una finalidad que se encuentra fundada en la solidaridad familiar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el video anterior de este proyecto de vida en común? Y ese proyecto de vida en común involucra a una familia y en esa familia hay una intención de alcanzar un fin de subsistencia, de solvencia, de bienestar. Bueno, ese principio es
o ese sería el fundamento de solidaridad en la obligación alimentaria entre los parientes. Y aquel pariente que se encuentre en una situación de mejor situación económica o que se encuentre con mejor posibilidades de solventar o de sustentar al otro pariente es quien tiene que hacerlo. Existe también una reciprocidad en esto, porque quien hoy es acreedor de esta obligación alimentaria, a futuro o después en el tiempo puede convertirse en deudor de esa obligación alimentaria, ¿sí? Y los criterios son dos. Los criterios que tiene en cuenta el Código Civil y Comercial para determinar esta obligación alimentaria es, en principio, cuál es la situación en la cual se encuentran los parientes en este vínculo y quién se encuentra en mejores situaciones como para hacer frente a esta responsabilidad. Haciendo referencia a la otra parte que nosotros queríamos detenernos en este video, tiene que ver precisamente con lo que nosotros vamos a considerar la filiación. La filiación es el vínculo jurídico que vincula ascendientes con descendientes, ¿sí? Aquella que vincula al progenitor con su hijo o con su hija. En la filiación, el Código Civil y Comercial viene a considerar lo que hoy se tiene en cuenta como que el vínculo filiatorio nace o surge tanto de la naturaleza, como lo que sería el vínculo biológico, y también por las técnicas de reproducción humana asistida, y un tercero a través de la adopción. Estas tres situaciones diferentes, estas tres situaciones fácticas, es las que permiten o dan la posibilidad de emplazar a una persona en la situación o en la posición de hijo o de hija. Cuando me detengo ahora de manera precisa en las técnicas de reproducción humana asistida, el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, la modernidad también tiene mucho que ver en esto, necesitaron del reconocimiento que le da el marco jurídico, el marco legal, para que todas esas situaciones tengan una seguridad jurídica, para que quienes nacen producto de técnicas de reproducción humana asistida no se encuentren en una situación de desigualdad. ¿Recuerdan cuando hacíamos referencia a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, donde el Código Civil y Comercial, a través de una ley, los equipara y los pone en una situación de igualdad, reconociendo este principio de igualdad entre las personas? Igual situación es la que se plantea en este aspecto, donde los hijos que nacen de técnicas de reproducción humana asistida tienen una situación de igualdad, donde no hay una distinción por el método por el cual nacieron, ¿sí? Porque ahora podríamos decir que tenemos hijos que nacieron a través de una situación natural o biológica natural y otros que nacieron por medio de unas técnicas de reproducción humana asistida, de una situación de laboratorio, ¿sí? Ahí es donde se da esta situación de igualdad. En las técnicas de reproducción humana asistida es importante que nosotros tengamos en cuenta ciertos principios. El primero es el del consentimiento. Hay una situación de consentimiento que tiene que ser previa, que tiene que ser informada y que tiene que ser libre. Quien en principio va a solicitar este tipo de técnicas de reproducción tiene que tener toda la información, y los médicos tratantes, los profesionales que van a llevar a cabo el procedimiento, tienen que poner en conocimiento a la persona para que sepa qué es lo que va a realizar y cuál es el alcance que tiene ese tratamiento, donde no existe un éxito asegurado, donde no hay un resultado prometido, sino que hay un procedimiento y hay una expectativa que está en espera. En la implantación de óvulos, tanto en la inseminación también artificial y después implantación del embrión, existe una situación donde no hay una certeza plena de saber de qué se va a llegar a ese resultado. Por eso hay un consentimiento que tiene que ser informado. Y este consentimiento tiene que ser expreso en el sentido de que tiene que estar escrito, tanto los que aceptan como los profesionales que están a cargo del tratamiento, del procedimiento, tienen que hacer conocer de manera particular y detallada el alcance, la medida y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y la libertad en el sentido de que cada vez que se realiza un procedimiento o cada vez que se realice una nueva inseminación o una nueva implantación, las partes tienen que renovar este consentimiento. En este principio de libertad, donde una de las partes, por esta voluntad procreacional, puede decidir no hacerlo a futuro, ¿sí? Hoy se firma el consentimiento, hoy se acepta, hoy se realiza el tratamiento. Mañana
puede que existan los embriones, estén los gametos disponibles, pero no exista una voluntad procreacional y no exista la posibilidad de implantación en consecuencia. Lo que hay que tener en cuenta también es esta situación donde tenemos que distinguir en las técnicas de reproducción humana asistida el padre, la madre y el donante, ¿sí? En las técnicas de reproducción humana asistida existe la posibilidad de que esta técnica sea heteróloga o que sea homóloga. Heteróloga es cuando ambos, padre y la madre, son quienes están permitiendo o quienes están entregando el material genético para después producir una nueva vida. Y en la heteróloga es donde se necesita de una segunda parte o de una tercera parte que podrían ser los donantes, ¿sí? De gametos. Cuando digo gametos estoy haciendo referencia a espermatozoides y a óvulos. Y ahí donde nosotros surge la posibilidad de qué es lo importante hoy en día para determinar esta voluntad procreacional. Padre, madre es aquel que va a ejercer la función social y que en ese consentimiento al que hice referencia recién aceptó y dijo: yo voy a ser el padre, yo soy la madre, ¿sí? En ese consentimiento es donde surge. Y el donante es una persona que no tiene intención de crear un vínculo jurídico filial y que únicamente realizó la donación del material biológico, del material genético. Es importante también acá, como dato administrativo, tener en cuenta que el registro del estado civil y capacidad de las personas, cuando realiza el acta de nacimiento, cuando registra el nacimiento de una persona, en ese acta de nacimiento no existe ninguna particularidad que determine si la persona nació de un vínculo, de una relación biológica, si nació de una relación de técnica de reproducción humana asistida, o si nació o el producto del nacimiento de esa persona que vincula al progenitor o el vínculo filial es de una adopción. Todo esto también formando parte de que no es necesario identificar o marcar a esa situación. El otro aspecto, el de la donación, es lo que tenemos en cuenta ahí de manera como muy particular, es cuál es el objeto que está protegiendo el Código Civil y Comercial cuando hace referencia a la donación. Ahí el objeto a proteger es el niño, la niña y el adolescente adoptado, ¿sí? Dentro de los derechos fundamentales que tiene toda persona, el niño, la niña y los adolescentes tienen un derecho particular que es el derecho a crecer en un ambiente sano y que un ambiente que le permita la posibilidad de desarrollar todo el potencial que ellos tienen. Cuando nosotros consideramos a los niños, a las niñas y a los adolescentes en esta situación donde su familia biológica, su familia de origen, no tiene las posibilidades, no tiene los medios, o tampoco tiene la intención o el deseo de que ese niño crezca en ese ámbito familiar, ese niño tiene que ser protegido. Es por eso el objeto que tiene el objeto de la adopción es el niño, la niña o el adolescente. El Código Civil y Comercial lo dice de manera particular en el artículo 594, cuando dice que el objeto es proteger el derecho de la niña, niño o adolescente. Acá hay una situación así particular y similar con los niños que nacen de técnicas de reproducción humana asistida, que tienen el derecho al conocimiento de su identidad. Porque en estas dos situaciones de lo que venimos hablando también, es que no lo dije quizás de manera clara, pero algo que prima o que tiene que ser protegido es el derecho a la identidad. Es saber cuál es tu origen biológico, es conocer de dónde proveniste, cuál es tu familia, y al mismo tiempo esa identidad es la que te permite conocer o es la que va a permitir conocer a la persona si existen enfermedades genéticas en su familia de origen, si existen otros motivos por los cuales o cómo haya nacido. Por eso tanto el Código Civil y Comercial como las leyes particulares hacen hincapié y destacan esta situación de que la persona que nace en técnicas de reproducción humana asistida o la persona que creó o se formó un vínculo de parentesco a través de una adopción tiene todo el derecho, cuando alcance el grado de madurez suficiente, de conocer ese origen. Los adoptantes o los progenitores, en ese consentimiento informado que firman en el expediente de adopción, asumen la responsabilidad de darle a conocer a la persona cuál es el origen familiar o el origen biológico de esa persona. Y el expediente, tanto judicial como el expediente administrativo,
tienen que reunir o tienen que contar con toda la información para que la persona, el día que lo solicite, tenga acceso a ese expediente, tenga acceso a ese legajo y pueda conocer tanto la información identificatoria como no identificatoria, ¿sí? Cuando digo identificatoria es nombre, apellido y demás, y no identificatoria únicamente donde se determina qué sería lo biológico o qué sería lo genético que está relacionado con esa persona. Es importante que ustedes tengan en cuenta que lo que nosotros estamos destacando acá es que todas estas relaciones que podrían ser consideradas como emocionales, que son emotivas, que tienen una carga emocional muy grande, el Código Civil y Comercial que le brinda el marco jurídico, que es el que le da la seguridad jurídica que necesitan las personas que se encuentran dentro de todo esto, forman parte de una evolución que viene en proceso, ¿sí? Y que sigue estando en proceso. Pero repito, o por ahí la conclusión que quiero que quede en cuenta, que quede, sería de que ustedes tienen que reconocer cuál es el efecto y el alcance jurídico que hoy tiene el parentesco y dentro del parentesco de manera particular la filiación.